Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla UFC. Estamos de regreso, señoras y señores, con las predicciones del UFC 315 de Muhammad vs de la Madalena, evento que tendrá lugar a partir de las 4:30 hora México. Nos vamos directamente a Canadá para disfrutar de 11 enfrentamientos que son muy prometedores, pero que al mismo tiempo van a ser muy difíciles de definir, así que vamos a dar nuestro máximo esfuerzo porque venimos de 2 semanas con resultados que nos han dejado muy insatisfechos. Vamos con 2 empates consecutivos, pero ahora sí, esta es la cartelera definitiva, nos vamos a recuperar. Solo esperemos que en esta ocasión los peleadores sí hagan su trabajo, pero bueno, recuerden que aquí abajo en la descripción de los comentarios se encuentra en qué momento hablo de cada pelea, por si se quieren saltar una pelea en específico. No olviden que el sábado estaremos haciendo un en vivo en TikTok con la mejor comunidad amante de la UFC, comentando, reaccionando y gritando absolutamente todo lo que pase. Pero bueno, gente, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a las predicciones del UFC 315 de Muhammad vs de la Madalena. Iniciamos la cartelera de los preliminares en la división de peso pluma con el enfrentamiento de Daniel Santos versus Jong Jong Lee, y yo me voy a arriesgar con Daniel Santos como el ganador. La verdad va a ser una pelea demasiado complicada de definir porque hay aspectos en pro y contra de ambos peleadores. Iniciando con Daniel Santos, siento que es un peleador muy completo que ya demostró en la UFC que tiene bastante pegada, noqueando a John Castañeda en su segundo enfrentamiento en la UFC, y también en su último enfrentamiento contra Johnny Muñoz demostró que tiene el suficiente conocimiento a ras de lona para mantenerlo ahí, porque mantuvo durante más de 10 minutos a Johnny Muñoz, que Johnny Muñoz no es el peleador más hábil de la UFC, pero aún así mantener a tu oponente durante más de 10 minutos a ras de lona es un claro indicativo de la habilidad que tú tienes a ras de lona. Pero el mayor problema que tiene contra Jong Jong Lee es que Jong Jong Lee tiene 17 centímetros más en el alcance y 8 centímetros más en la estatura. Jong Jong Lee es un peleador que le gusta la pelea de pie, suele ser muy agresivo y es bastante bueno en esta área, pero cuenta con un enorme problema, como ya hemos visto con muchos peleadores, y es que se confía en la pelea de pie. Ya le pasó contra Haider Amil, del cual me siento bastante orgulloso que yo elegí a Haider Amil como el ganador en esa pelea. Pero bueno, regresando al presente, como bien les decía, el problema de Jong Jong Lee es que tiende a exponer demasiado la cara, tiende a literal ofrecer la cara, y ya sufrió su primer knockout contra Haider Amil. Y Daniel Santos es un peleador que, como les digo, ya demostró que tiene pegada. En su récord profesional tiene 6 victorias vía el knockout, y el hecho de que tenga esta habilidad en la pelea de pie y en la pelea de ras de lona siempre brinda un poco más de confianza para irse del lado de ese peleador. Pero Jong Jong Lee es un peleador que es bastante alto y que cuenta con una buena defensa de derribos con un 76%, entonces la verdad siento que Daniel Santos podría verse neutralizado en este aspecto, y si se quedan en la pelea de pie, los números se van a favor de Jong Jong Lee, lo cual, si no llega a conectar ese golpe finalizador, Daniel Santos se podría ver en muchos problemas, y es aquí donde resalta todo este problema de este enfrentamiento. Porque si Jong Jong Lee llega, se defiende bien de los derribos y aprovecha bien el striking sin exponer el rostro, se va a ir la pelea para Jong Jong Lee. Pero si Daniel Santos llega con un striking versátil y rápido y con esa potencia de knockout, y sumándole eso que Jong Jong Lee exponga una vez más el rostro de esta manera tan confiada como lo hizo contra Haider Amil y como lo hizo en sus pasados enfrentamientos, Jong Jong Lee se va a ir a dormir una segunda vez. He visto cometer este error a muchos peleadores, he visto que simplemente no pueden corregir este error en cuanto a la postura, en cuanto a la guardia, en cuanto al estilo. Jiri Prochazka ya se vio en problemas justamente por eso y lo está tratando de cambiar. De hecho, Jiri Prochazka es uno de los primeros peleadores que veo que sí está tratando de aprender esto, pero no sé si Jong Jong Lee, con la juventud que tiene, con esta actitud un tanto confiado, rozando lo arrogante, no sé si tenga la humildad suficiente para trabajar este cambio de guardia. Así que por ese motivo estoy eligiendo a Daniel Santos como el ganador y clasificaría este enfrentamiento como un 55-45, posiblemente vía el knockout a favor de Daniel Santos. Y yo les recomendaría que mejor no vayan a tocar esta pelea. Esto lo van a escuchar en muchos de los análisis, pero bueno, de momento me voy a quedar con Daniel Santos como el ganador en
la división de peso pluma. Avanzamos en la división de peso gallo con la pelea de Brad Katona versus Bessak Al-Makhan, y yo me voy a arriesgar con Bessak Al-Makhan, un peleador que únicamente tiene una pelea en la UFC, pero que en su debut terminó consiguiendo un knockdown contra Umar Nurmagomedov. Ya de por sí debutar contra Nurmagomedov era un reto bastante grande, y aún así terminó consiguiendo un knockdown, pero también hay que señalar que después de eso, Nurmagomedov sumó una cantidad enorme de tiempo de control a un punto en que Al-Makhan no pudo hacer absolutamente nada. Pero estamos hablando de que no hay comparación entre Brad Katona y la habilidad que tiene Umar Nurmagomedov, entonces no siento que Brad Katona tenga esta misma peligrosidad de Nurmagomedov para neutralizar a Bessak Al-Makhan, y de hecho Brad Katona es un peleador que usualmente tiende a tener problemas contra peleadores agresivos. Siento que es demasiado estático, siento que ha habido muy pocos desempeños en los cuales Brad Katona pueda tener una estrategia agresiva y terminar dominando a los oponentes. Siento que muchas veces les termina dando mucho espacio y que Bessak Al-Makhan va a terminar sumando puntos con el cepateo, con el striking, porque en cuanto al alcance vemos que tiene 9 centímetros más en el alcance y en la estatura son únicamente 2 centímetros más. Si nos vamos a los golpes significativos, sí podemos ver que Brad Katona sale con un mucho mayor porcentaje, porque como bien les explicaba en el primer enfrentamiento de Al-Makhan, Nurmagomedov lo controló a ras de lona a un punto en que no pudo hacer nada. Así que este segundo enfrentamiento realmente vamos a poner a prueba qué tanta habilidad, qué tanta efectividad de golpeo tiene Al-Makhan, pero si logró conseguir ese knockdown contra Umar Nurmagomedov, yo estoy confiando más en su habilidad. Brad Katona tiene la maldición de The Ultimate Fighter, donde los de The Ultimate Fighter terminan perdiendo eventualmente, como lo mencionaba en el en vivo, y también tiene la maldición de Canadá, pero bueno, no vamos a tomar muy en cuenta eso porque no son números, no es factible, no es algo tangible, pero aún así me siento más confiado de irme del lado de Bessak Al-Makhan. Aún así es un enfrentamiento muy cerrado que yo clasificaría como un 55-45, posiblemente vía la decisión a favor de Al-Makhan, y tal vez les recomendaría que esta pelea tampoco la toquen. Yo sé, chicos, yo sé que ustedes quieren tocar las peleas, pero esta semana va a estar difícil. Pero bueno, nos quedamos con Bessak Al-Makhan como el ganador en la división de peso gallo. Y hablando de peleas horribles, nos vamos a la división de peso mediano con la pelea de Marc-André Barrial versus Bruno Silva. Y yo me voy a arriesgar con Marc-André Barrial, pero de verdad que es un enfrentamiento que es como lanzar una moneda, porque Marc-André Barrial, a pesar de que era un peleador bastante consistente, últimamente se ha visto en muchos problemas. Viene de 2 derrotas consecutivas por nocaut y una derrota por decisión contra Chris Curtis, y posiblemente estén pensando por qué estás eligiendo a Marc-André Barrial, y básicamente es porque Bruno Silva es un peleador que ya está de bajada, por no decir que ya se encuentra bastante establecido en este nivel, con 6 derrotas en las últimas 7 peleas que ha tenido este peleador. La única victoria y el único factor que me termina preocupando de este enfrentamiento es que sí consiguió una victoria contra Brad Tavares vía el knockout, y esto es bastante importante porque Brad Tavares es un peleador que tiene aguante, y que Bruno Silva le terminara provocando un knockout en el 2023 es algo que prende un poco las alertas en mi cabeza y que me hace pensar que Marc-André Barrial, con esos 2 knockouts consecutivos que sufrió para un total de 3 derrotas por esta vía, es viable que Bruno Silva pueda terminar sorprendiendo, pero quiero pensar que ahora Marc-André Barrial va a venir mejor, va a tener un mejor desempeño, va a volver a ser el mismo peleador agresivo de antes. En números significativos están empatados con un 47%, y en la defensa sale a favor de Marc-André Barrial con un 52% contra un 41% de Bruno Silva. Y también algo que me hizo inclinarme del lado de Marc-André Barrial es que Chris el Picaojos Weidman sí le estaba ganando la pelea a Bruno Silva antes de sacarle los 2 ojos en este enfrentamiento tan controversial, y el hecho de que te gane Chris Weidman siendo la patata que es también me hace dudar mucho de la capacidad de Bruno Silva. La única oportunidad que yo veo para este brasileño es si llega a tener este golpe milagroso con el cual pueda terminar finalizando Marc-André Barrial, y si llega a pasar esto, Marc-André Barrial puede ir pensando en poner los guantes sobre
en la luna, porque si no lo van a sacar de la UFC, pero bueno, ya veremos, cruzaremos todos los dedos y clasificaría este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Barrial, posiblemente vía la decisión, y este es otro enfrentamiento que no deben de tocar, gente, no lo vayan a tocar, es una muy mala idea, pero bueno, de momento nos vamos a quedar con Marc-André Barrial como el ganador en la división de peso mediano. Avanzamos en la división de peso semi pesado con la pelea de Navajo Sterling versus Iván Ersland, y yo me voy a ir con Navajo Sterling como el ganador. La verdad, este peleador me gustó mucho su estilo de pelea, tiene un striking sólido, tiene técnica, tiene la calma para ejercer la presión suficiente en sus oponentes, e Iván Ersland es un peleador que se vio en bastantes problemas cuando debutó contra Ion Cutelaba. Ion Cutelaba tenía la ventaja del alcance, y en esta ocasión Navajo Sterling viene con una mucha mayor ventaja, con 17 centímetros más en el alcance. Antes de debutar en la UFC venía con una racha de 4 knockouts consecutivos, y aunque Ersland únicamente ha sufrido una de estas derrotas por knockout, no descarto que por ahí Navajo Sterling pueda terminar conectando ese golpe finalizador. En cuanto a velocidad, vi mejor a Sterling y siento que es una mayor amenaza, y me está generando una mayor confianza este peleador que es más joven, con menos experiencia, pero con un mayor talento o con una mayor consistencia. Por ahí Iván Ersland podría terminar sacando esta sorpresa, pero esperemos que ese no sea el caso. Esperemos que Sterling vuelva a salir con este estilo agresivo y que sea él el que busque la pelea, porque de esta forma Ersland se va a ver neutralizado. Yo creo que Ersland donde más brilla es cuando le dan el espacio suficiente, y con toda esa desventaja del alcance yo creo que Sterling no lo va a dudar. Yo creo que va a terminar presionando y es posible que termine consiguiendo esa victoria por nocaut, así que voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Navajo Sterling. Me la voy a jugar y voy a decir que posiblemente vía el knockout, y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Navajo Sterling como el ganador en la división de peso semi pesado. Continuamos en la división de peso semi pesado con la pelea de Modestas Bukauskas versus Ion Cutelaba, y yo me voy a ir con Modestas Bukauskas como el ganador. Lo sé, Ion Cutelaba, lo sé, he ido demasiadas veces en contra tuya, pero bueno, una vez más debo de irme en contra de Ion Cutelaba, porque Modestas Bukauskas es un peleador que tiene un striking muy agresivo, bastante rápido, y que se suele mover bastante, lo cual complica la pelea para sus oponentes, e Ion Cutelaba ha estado mejorando. Ion Cutelaba estaba a un paso de ser cortado de la UFC con una racha bastante fea de derrotas, pero después empezó a corregir su estilo de pelea, empezó a ser un poco más cauteloso, empezó a entrar un poco más con cabeza y no de una manera desbocada como lo solía hacer, y empezó a conseguir varias victorias. De hecho, consiguió la victoria contra Ivo Ersland y contra Ivo Aslan, esta última vía la sumisión desde el primer round, algo bastante impresionante. Pero Modestas Bukauskas, como bien les digo, con 6 centímetros más en la estatura y con 7 centímetros más en el alcance, siento que le va a complicar bastante el enfrentamiento a Ion Cutelaba. Bukauskas ya es un peleador experimentado, y también aunque tuvo una racha un poco mala, Modestas Bukauskas es un peleador que ya se puede clasificar como experimentado, y a pesar de que tuvo una muy mala racha donde lo cortaron de la UFC, ahora que ha regresado ha conseguido 4 victorias en 5 peleas. Solamente que hay que señalar que Modestas Bukauskas ha sufrido 4 derrotas por nocaut, e Ion Cutelaba viene con 13 victorias por nocaut en su historial, así que no podemos descartar de que por ahí Ion Cutelaba termine consiguiendo esa victoria. Solamente para complementar, vemos que los números, Ion Cutelaba sale con un 1% más de efectividad de golpeo, pero en la defensa de golpeo Bukauskas sale mejor con un 4% más. Son números muy cerrados, son peleadores muy parecidos, y va a ser un enfrentamiento muy prometedor que yo voy a clasificar como un 55-45 a favor de Modestas Bukauskas, posiblemente vía el knockout. Ya veremos si Ion Cutelaba llega a probar una vez más que me equivoco, lo cual espero que no, aunque Ion Cutelaba me quede bastante bien. Pero bueno, de momento yo me voy a quedar con Modestas Bukauskas como el ganador en la división de peso semi pesado. Seguimos en la división de peso mosca femenil con la pelea de Jessica Andrade versus Yasmin Jasudavicius, y yo me voy a ir con la favorita y siempre elegible, Yasmin Jasudavicius como la ganadora. Es una peleadora extremadamente dominante, va a pelear en casa, va a pelear en su hogar. Recordemos que en Canadá es un lugar bastante alto y que va a exigir mucho cardio,
y Yasmine Jasudavicius ha peleado demasiadas veces en casa, ya está más que acostumbrada a la altura, y Jessica Andrade viene con demasiada desventaja tanto en el alcance como en la estatura. Son 15 centímetros más en la estatura para Yasmine Jasudavicius y 16 centímetros más en el alcance para esta peleadora canadiense. Siento que es una pelea bastante obvia de establecer una estrategia para Yasmine Jasudavicius, porque Yasmine Jasudavicius únicamente gana sus peleas a ras de lona, utiliza la lucha, busca la sumisión, trabaja con el ground pound, es una estrategia más que clara, y Jessica Andrade es una peleadora que tiene una pegada bastante fuerte. De hecho es una de las peleadoras en la división femenil con una pegada bastante fuerte, con 10 victorias por nocaut, pero también tiene 8 victorias vía la sumisión, tiene un cinturón negro en Jiu-Jitsu, así que Yasmine Jasudavicius deberá de entrar con bastante cabeza, porque si no la pueden terminar sorprendiendo. Recordemos que Andrade es una peleadora bastante fuerte, como lo mencionaba previamente, pero en cuanto a mi predicción, yo siento que Yasmine Jasudavicius, con ese tamaño, con esa fuerza, con la técnica que tiene esta peleadora canadiense, va a ser demasiado para Jessica Andrade. Recordemos que Jessica Andrade, con 36 años, ya es toda una veterana, con 39 peleas profesionales, la mayoría de ellos en la UFC. El desgaste en el cuerpo es algo obvio, pero también la experiencia es algo que podría hacer la diferencia en este enfrentamiento, y con un 72% de defensa de derribos de Jessica Andrade, vamos a ver si es más que suficiente para complicarle este enfrentamiento a Jasudavicius, con un 44% de efectividad en los derribos. Qué super enfrentamiento tendremos en la división de peso mosca femenil, pero bueno, yo voy a clasificar esta pelea como un 55-45 a favor de Yasmine Jasudavicius, posiblemente vía la sumisión, porque por ahí Jessica Andrade ha sido sometida un par de veces, aunque tampoco descartaría el knockout técnico con el ground pound, pero bueno, ya veremos qué pasa, y de momento me voy a quedar con Yasmine Jasudavicius como la ganadora en la división de peso mosca femenil. Y hemos llegado a la pelea estelar de las preliminares en la división de peso welter, con la pelea de Mike Malott versus Charles Radtke, y yo me voy a ir con Mike Malott como el ganador. El estilo de este canadiense es bastante dominante a ras de lona. Por ahí tuvo un tropiezo enorme, monstruosamente enorme contra Neil Magny, cuando se terminó quedando sin cardio después de que tenía la pelea asegurada faltando únicamente 15 segundos, algo que nunca olvidaremos Mike Malott. Pero bueno, Charles Radtke es un peleador menos experimentado, tiene 4 peleas en la UFC, de las cuales podemos destacar que ha conseguido 2 victorias por nocaut y una derrota también por esta vía contra Carlos Prates, algo de lo cual no lo podemos culpar, pero este historial me señala de que Mike Malott podría verse en problemas por la pegada de Charles Radtke, ya que Mike Malott ha sufrido 2 de estas derrotas. Si nos vamos a los números en el striking, vemos que únicamente hay 2 centímetros a favor de Mike Malott, pero es en la estatura donde sí sale con 10 centímetros más, algo que le podría terminar favoreciendo por el estilo de pelea que tiene Mike Malott para llevar más fácilmente a Charles Radtke. Pero Charles Radtke es un peleador que tiene un cinturón negro en Jiu-Jitsu brasileño, así que también por ahí podría terminar defendiéndose de Mike Malott. El tema del cardio va a ser algo fundamental, porque si Mike Malott otra vez entra de una manera desbocada o de una manera excesiva, puede quedarse una vez más sin cardio, y con la habilidad que tiene a ras de lona Charles Radtke podría terminar en una posición ventajosa y trabajarlo con el ground and pound y consiguiendo la victoria tal y como lo hizo Neil Magny. Esperemos que este no sea el caso, pero bueno, va a ser una pelea extremadamente cerrada. No creo que vaya a ser una pelea fácil para Mike Malott, que aunque tampoco es el peleador más experimentado, se ha demostrado buenos resultados. Creo que los estilos de ambos peleadores están bastante definidos. Es la típica pelea del peleador que le gusta pelear a ras de lona contra el que le gusta mantener la pelea de pie. Ya veremos quién sale más dominante en este aspecto, y yo voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Mike Malott, posiblemente vía la decisión. Y por todo lo mencionado anteriormente, me voy a quedar con Mike Malott como el ganador en la división de peso welter. E iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso mosca femenil, con la pelea de Alexa Grasso versus Natalia Silva. ¿Por qué me hacen esto? Pero bueno, yo me voy a arriesgar con Alexa Grasso como la ganadora, no porque sea mexicana, no porque sea la favorita de los mexicanos, ni absolutamente nada como eso, sino porque estoy creyendo en la experiencia que tiene Alexa Grasso. Natalia Silva es una peleadora muy talentosa, gran striking, gran técnica, mucho desplazamiento, buenas patadas, buenos números en cuanto
cuanto a las estadísticas y estarán pensando, bueno, Vainilla, ¿por qué te estás yendo con Alexa Grasso como la ganadora? ¿Estás loco? Un poco, sí, pero Alexa Grasso, donde más problemas ha tenido en sus últimos enfrentamientos, que fueron contra la aburrida de Shevchenko, fue a ras de lona, controlándola a ras de lona, teniendo problemas para levantarse y de quitarse toda esa presión de la ahora campeona de la división de peso mosca. Pero en este caso Natalia Silva no tiene las credenciales, no tiene la base, no tiene este estilo para utilizar la lucha contra Alexa Grasso. Ambas peleadoras les gusta mucho la pelea de pie, pero recordemos que Alexa Grasso es una peleadora que, aunque le gusta la pelea de pie, también tiene base a ras de lona. Recordemos que cuando se volvió campeona fue porque terminó sometiendo a Valentina Shevchenko, y de hecho esto ya lo había aplicado contra Joanne Wood en una ocasión, así que también el hecho de llevar a ras de lona a Natalia Silva podría ser una buena estrategia, o podría ser algo inteligente para terminar consiguiendo esta victoria, porque obviamente Natalia Silva quiere mantener la pelea de pie, pero esto va a ser algo bastante complicado porque Natalia Silva tiene un 91% de defensa de derribos. Como bien les mencionaba al inicio, es una peleadora que tiende a moverse mucho, tiende a desplazarse, es difícil seguirla, así que Alexa Grasso deberá de sacar toda la experiencia que tiene para conseguir esa victoria, porque si no, si se queda de una distancia corta, si le sigue el juego, si la persigue, si no presiona de una manera constante y con combinaciones largas, se va a quedar muy corta y Natalia Silva le va a terminar sacando esta victoria por puntuación. Y quiero volver a mencionar que aquí es donde la experiencia va a ser su juego, aquí es donde la experiencia podría definir este enfrentamiento, porque también Alexa Grasso ya está acostumbrada a las altas alturas, es una peleadora con bastante cardio, y Natalia Silva, que también trae buen cardio, va a enfrentar un reto bastante duro, aunque ella también trae bastante cardio, así que vamos a ver qué tanto afecta este aspecto a las dos peleadoras. Clasificaría este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Alexa Grasso. Va a ser una pelea difícil para la campeona mexicana, pero bueno, por todo lo mencionado anteriormente y deseándole toda la suerte a la peleadora mexicana, nos vamos a quedar con Alexa Grasso como la ganadora en la división de peso mosca femenil. Continuamos en la división de peso gallo con la pelea de José Aldo versus Ayman Zahabi, y aunque la verdad estuve tentado de irme del lado de Ayman Zahabi, me voy a ir con el Rey de Río, con José Aldo como el ganador. La verdad es que en su pelea pasada demostró que tiene mucho striking, tiene demasiada velocidad, a pesar de la edad que tiene. El Rey de Río ha demostrado que sigue en muy buenas condiciones, y el estilo de Ayman Zahabi es uno que favorece cuando tiene espacio, cuando le da la oportunidad, cuando él pone el ritmo de pelea. Pero contra José Aldo siento que va a ser una pelea bastante difícil, porque José Aldo puede ir presionando y presionando y presionando, y con la velocidad que tiene en su striking simplemente va a ir sumando puntos de una manera constante contra Ayman Zahabi. Este peleador ha demostrado buen striking y ha conseguido buenas victorias, como contra Javid Basharat, pero dejando de lado ese nombre, en su historial no veo mayores nombres o ninguno que resalte a primera vista. La experiencia es algo que José Aldo ha venido explotando de una manera bastante buena, y que la mayor debilidad que podría tener José Aldo sería a ras de lona. Ayman Zahabi no es un peleador que le gusta utilizar mucho estas herramientas, así que tampoco estoy esperando que Ayman Zahabi vaya a optar por esta vía para conseguir la victoria, aunque uno nunca sabe, sería algo inteligente sorprender al Rey de Río con esta estrategia, tal y como hizo Mario Bautista. Yo sé que no les gusta que yo lo nombre, pero bueno, es parte del análisis, gente. Clasificaría este enfrentamiento como un 55-45 a favor de José Aldo, posiblemente vía la decisión, y le deseamos toda la suerte al Rey de Río, a este super veterano, a esta leyenda tan querida por toda la comunidad de la UFC. Y de momento me voy a quedar con José Aldo como el ganador en la división de peso gallo. Y hemos llegado a la pelea coestelar de la noche en la división de peso mosca femenil, con la pelea por el título entre Valentina Shevchenko versus Manofiot. Y objetivamente hablando me tengo que ir con Valentina Shevchenko como la ganadora, aunque sinceramente esta es la única predicción que no me molestaría fallar. Ya saben cuál es mi opinión de Shevchenko, ya saben lo que opino de ese estilo tan aburrido de pelea, únicamente con el tiempo de control basura,
manteniendo sus oponentes a ras de lona y no haciendo absolutamente nada. La verdad, me sorprendió el cambio de Valentina Shevchenko después de ser una peleadora tan dominante en la pelea de pie y tan dominante a ras de lona, siendo muy entretenida con buenas finalizaciones. Pero bueno, ese es el pasado, vamos a hablar del presente porque Manon Fiorot es una peleadora que viene con todo. Ha tenido excelentes desempeños, es una peleadora muy dominante en la pelea de pie, pero Manon Fiorot no ha destacado en la pelea a ras de lona. De hecho, sí tiene un cinturón morado en Jiu-Jitsu brasileño, pero donde más ha demostrado resultados es en la pelea de pie, con 6 knockouts en su historial, pero esto ha ido disminuyendo conforme fue avanzando en su carrera profesional en la UFC. Ha conseguido buenas victorias contra Kenly Serminara, Rose Namajunas y Erin Blackshield, y aunque tiene una muy buena defensa de derribos, lo cual hará de este enfrentamiento muy interesante, siento que por la habilidad que tiene Shevchenko para lanzarse como loca por los derribos, va a ser lo que va a definir este enfrentamiento. Siento que la va a terminar controlando a ras de lona y que no le va a dar mayores oportunidades, pero si Manon Fiorot llega a defenderse bien de los intentos de derribo de Valentina Shevchenko, puede ponerla en muchos problemas porque Valentina Shevchenko ya no tiene ese striking, ya no tiene esa pegada, ya no tiene esa versatilidad que la caracterizaba por sus desempeños tan dominantes. Y Manon Fiorot, por otro lado, sí, Manon Fiorot ha venido muy bien con su striking, lo sabe explotar, tiene buenas patadas, de hecho tiene un cinturón negro en karate, lo cual es bastante impresionante y podría utilizar esto para sacarle la victoria por puntos a Valentina Shevchenko. Si nos vamos a los números, vemos que en golpes significativos sale a favor de Manon Fiorot únicamente por un 1%, y en la defensa de golpeos donde sí se va totalmente del lado de Valentina Shevchenko con un 15% más de defensa, lo cual es bastante bueno. Y en los números a ras de lona vemos que, como les mencionaba, Valentina Shevchenko tiene un 64% de efectividad en los derribos, un número bastante alto, y Manon Fiorot tiene un 61% de defensa de derribos. Ya veremos si es lo suficiente para neutralizar al actual campeón de la división de peso mosca femenil. Pero tengo miedo porque yo siento que va a ser otra pelea aburrida. Vamos a ver a Valentina Shevchenko encima de Manon Fiorot, va a sumar puntuación con el tiempo de control sin ejercer ni un solo golpe y le van a terminar dando la victoria. Pero bueno, esperemos que ese no sea el caso, esperemos que yo me esté equivocando y yo voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Valentina Shevchenko, y esperando equivocarme, de momento yo me voy a quedar con Valentina Shevchenko como la ganadora en la división de peso mosca femenil. Y señoras y señores, hemos llegado con la cereza del pastel en la pelea estelar, en la pelea por el título en la división de peso welter entre Belal Remember the Name Muhammad versus Jack Della Maddalena. Súper enfrentamiento, señoras y señores. Qué pelea vamos a tener en esta división, muy prometedora, muy riesgosa, muy cerrada, opiniones diferentes. Hay muchas opiniones peleadas en esta pelea y yo sé que posiblemente no les vaya a gustar mi decisión, pero debo de ser fiel a lo que yo creo y me voy a ir con Belal Remember the Name Muhammad como el ganador de esta pelea y manteniendo el título, porque a pesar de que Jack Della Maddalena es un peleador extremadamente peligroso, con 12 finalizaciones por nocaut y 2 finalizaciones por sumisión, siento que hay un factor que va a determinar este enfrentamiento y yo pienso que va a ser el tiempo de control y la lucha de Belal Muhammad lo que va a impedir que Jack Della Maddalena se termine coronando como campeón. Lo pudimos ver en el enfrentamiento contra Leon Edwards, controlándolo durante 12 minutos enteros, y Leon Edwards es un peleador que tiene una defensa de derribos bastante buena y aún así no pudo defenderse de la peligrosidad de Belal Muhammad. Y es cierto que también este enfrentamiento contra Leon Edwards me ayudó a ver un posible riesgo de Belal Muhammad, y es que en los últimos 30 segundos de ese enfrentamiento Leon Edwards empezó a demoler literalmente el rostro de Belal Muhammad con unos codos muy peligrosos, y Jack Della Maddalena únicamente necesita eso. Jack Della Maddalena necesita que tú te equivoques una sola vez y a partir de ahí te va a demoler, va a buscar esa finalización y te va a acabar. Entonces, Belal Muhammad no puede cometer ni un solo error porque si no lo van a terminar finalizando. Este peleador de Australia es uno muy peligroso, es uno muy bueno, muy versátil, mucha habilidad a ras de lona, mucha habilidad en la pelea de pie, pero el hecho de que también Gilbert Burns lo estuviera controlando durante 5 minutos me da una clara señal de que con la habilidad de que tiene Belal Muhammad pueda volver a repetir esto y de una manera más dominante, porque sabemos que Gilbert Burns
digamos, ya no está en su mejor momento y aún así terminó controlando durante 5 minutos a Jack Della Maddalena. Entonces Belal Muhammad, con toda la habilidad que tiene, con la fuerza, con el cardio, con esta habilidad tan dominante en la lucha, yo siento que tiene la capacidad de controlar a Jack Della Maddalena, pero si Jack Della Maddalena lo llega a conectar una sola vez, podría ser el final de Belal Muhammad, porque ya en el pasado ha sufrido una de estas derrotas hace ya bastante tiempo. Vamos a ver que también viene preparado Belal Muhammad y que también viene preparado Jack Della Maddalena. Siento que podemos resumir esta pelea en esos dos casos. O Belal Muhammad termina controlando y desgastando a Jack Della Maddalena y termina consiguiendo la victoria vía la decisión, porque recordemos que estamos en Canadá, mucha altura, mucha exigencia en cuanto al cardio. Yo creo que el cardio de Jack Della Maddalena se puede ver en riesgo, o Jack Della Maddalena puede terminar conectando un fuerte golpe y finalizando a Belal Muhammad. Yo creo que el mayor peligro que representa Della Maddalena es del primer al tercer round, ya que este peleador nunca ha peleado a 5 rounds, y esto es muy importante. Nunca en su carrera ha pisado el cuarto round, nunca se ha ido a aguas profundas, y no sabemos qué tal va a estar el cardio de este peleador. Así que la verdad yo me siento más confiado de irme con la experiencia, de irme del lado del campeón, de irme del lado de esta habilidad con su lucha para retener el título, pero voy a clasificar este enfrentamiento como uno muy cerrado, como un 55-45 a favor de Belal Muhammad vía la decisión. Va a ser un enfrentamiento que no se puede perder, ahí lo vamos a estar presenciando en vivo en TikTok, y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Belal Remember the Nate Muhammad como el ganador, reteniendo el título en la pelea estelar en la división de peso welter. Y con esto llegamos al final de las predicciones del UFC 315 de Muhammad vs Della Maddalena, evento que tendrá lugar el 10 de mayo a partir de las 4:30 hora México. Recuerden que estaremos haciendo un en vivo en TikTok a partir de las 4:30, reaccionando, comentando y gritando todo lo que pase con la mejor comunidad amante de la UFC. Pasen a tirar la buena vibra, dejen su like si les gustó este episodio y no olviden de suscribirse, porque cada día somos más y más y nos estamos acercando a la meta de los 500 suscriptores. Yo de verdad se los agradezco muchísimo, gente. Comenten cualquier cosa para que podamos llegar a más personas. Les agradezco eternamente todo el apoyo que me han estado brindando. Y sin nada más que agregar por el momento, su servidor, humildemente Vainilla UFC, se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor. Y hasta luego.